Habían pasado exactamente 3 años desde que la Wehrmacht cruzara la frontera soviética en su ambiciosa campaña de invasión. Sin embargo, la situación había cambiado drásticamente desde aquel sofocante verano de 1941. Las devastadoras derrotas en Stalingrado y Kursk habían dejado claro a las fuerzas de Hitler que la victoria estaba fuera de su alcance. Ahora, en 1944, la Operación Bagration había sellado definitivamente el destino del ejército alemán en el este. Lo que alguna vez fue un avance arrollador se convirtió en una retirada desesperada. Alemania perdió para siempre su dominio en el frente oriental. A miles de kilómetros del litoral atlántico, en las densas y extensas selvas de Bielorrusia, la Unión Soviética preparaba una ofensiva devastadora contra las fuerzas del Tercer Reich. Mientras, en la madrugada del 6 de junio de 1944, las tropas aliadas desembarcaban en Normandía bajo un intenso fuego de ametralladoras alemanas en su lucha por asegurar posiciones estratégicas en la costa francesa. El alto mando soviético ultimaba los detalles de una operación destinada a asestar un golpe letal a la Wehrmacht. La campaña, bautizada como Operación Bagration, en honor al legendario general ruso Piotr Bagration, héroe de las guerras napoleónicas, tenía un único propósito: aplastar al enemigo y liberar los territorios ocupados en el frente oriental. La Operación Bagration tomó forma durante la Conferencia de Teherán, celebrada a finales de 1943 en Irán, donde los líderes de las 3 principales potencias aliadas discutieron la estrategia para expulsar definitivamente a las fuerzas del eje de la Unión Soviética. Durante la reunión, los mandatarios estadounidense y británico se comprometieron a abrir el tan esperado segundo frente en Europa Occidental, con un desembarco en Francia planeado para la primavera de 1944. Esta maniobra obligaría a la Wehrmacht a desviar un número significativo de divisiones del frente oriental para hacer frente a la invasión aliada, debilitando así sus líneas en el este. Stalin vio en esta situación una oportunidad estratégica y decidió lanzar una gran ofensiva en Bielorrusia, aprovechando el impacto que la llegada de los aliados a Normandía tendría sobre la defensa alemana. Consciente de que los nazis no esperarían un ataque masivo en un terreno tan complicado, Stalin planeó un avance del Ejército Rojo a través de ríos, bosques y pantanos, confiando en que la sorpresa jugaría a su favor. La ofensiva debía comenzar poco después del día D, con el objetivo de mediados de junio de 1944, cuando la presión en el frente occidental estuviera en su punto más alto. El Estado Mayor soviético barajó varias opciones antes de definir el plan de ofensiva en abril de 1944. Se consideraron 2 estrategias principales: un avance hacia el suroeste de Ucrania para invadir Rumanía y asegurar los campos petrolíferos de Ploiesti, expandiendo así la influencia soviética en los Balcanes, o una ofensiva en los países bálticos para alcanzar la costa del mar Báltico y aislar al grupo de ejércitos norte, dividiendo las fuerzas del eje en Europa del Este. Sin embargo, ambas opciones fueron descartadas y se optó por un ataque en Bielorrusia, donde los alemanes menos lo esperaban, permitiendo al Ejército Rojo avanzar hacia Polonia y tomar ventaja en la carrera hacia Berlín. En 1944, la otrora poderosa Wehrmacht se encontraba en un estado de lento pero irreversible colapso. Aunque la producción de blindados había aumentado bajo la dirección de Albert Speer, la reducción del territorio alemán y la escasez de mano de obra hacían cada vez más difícil sostener el esfuerzo bélico. Su mayor error fue aferrarse a cada palmo de territorio, negándose a cualquier retirada táctica que permitiera reagrupar sus fuerzas. A principios de 1944, ordenó que todas las ciudades y centros de comunicaciones clave se convirtieran en fortalezas que debían resistir hasta el último hombre, permitiendo la retirada solo con su autorización. Como medida adicional, prohibió la construcción de posiciones defensivas en la retaguardia, convencido de que los soldados preferirían retirarse en lugar de luchar hasta el final. Estas decisiones solo aceleraron el deterioro del frente oriental, preparando el terreno para la ofensiva devastadora que estaba por venir. Con esta situación y las fuerzas alemanas al borde del colapso, Hitler intentó reforzar su control mediante una serie de cambios en el alto mando.
Uno de los casos más representativos era el del mariscal Erich von Manstein, quien alguna vez fue considerado el mejor estratega del Frente Oriental, pero que ahora había perdido la confianza del Führer. Hitler ya no creía en su enfoque táctico, por lo que el 30 de marzo de 1944 fue reemplazado por Walter Model al mando del Grupo de Ejércitos Sur. De manera similar, Ferdinand Schörner tomó el control del Grupo de Ejércitos A, en sustitución de Ewald von Kleist. Con estos cambios, Hitler buscaba comandantes que ejecutaran sus órdenes sin cuestionarlas, sin importar las consecuencias en el campo de batalla. El ministro de Propaganda, Joseph Goebbels, reflejó en su diario la postura de Hitler, atribuyendo estos relevos al hecho de que Manstein y Kleist dirigían la guerra desde los mapas sin involucrarse directamente con las tropas en el campo de batalla. Hitler, que desconfiaba cada vez más del generalato, esperaba que Model y Schörner no solo ofrecieran una resistencia más agresiva contra el Ejército Rojo, sino que además reforzaran su propio control sobre la cúpula militar. La destitución de Manstein marcó el fin de la era de las maniobras ofensivas alemanas en el Frente Oriental. Durante un tiempo, el mariscal había defendido la estrategia de defensa elástica, la cual, de haber sido aceptada por Hitler, podría haber ralentizado el avance soviético, aunque no lo habría detenido por completo. Sin embargo, la visión de Manstein, típica dentro de la mentalidad de la Wehrmacht, de desgastar a los soviéticos hasta forzar a Stalin a negociar una paz separada, ya no era viable en 1944. A pesar de la precaria situación en el frente del Este, Hitler se mantenía convencido de que la ofensiva soviética había alcanzado su punto máximo de desgaste. Así lo expresó en su orden de operaciones número 7, emitida el 2 de abril de 1944, donde afirmaba que el Ejército Rojo estaba en declive y que había llegado el momento de detenerlo de manera definitiva. Sin embargo, la realidad demostraría lo contrario. La Unión Soviética estaba a punto de lanzar la ofensiva más devastadora de toda la guerra. Bajo esta errónea percepción de la guerra, para la primavera de 1944, el ejército alemán había quedado completamente a la defensiva, sin capacidad para lanzar maniobras ofensivas y con una estricta orden de Hitler que prohibía cualquier retirada, una decisión que, con el tiempo, resultaría catastrófica para sus soldados. A pesar de que Bielorrusia representaba el corazón del Frente Oriental, sus defensas distaban mucho de ser sólidas. Desde el norte de las marismas del Pripyat hasta el mar Báltico, se extendía aproximadamente el 60% del frente, pero solo el 40% de las fuerzas alemanas se encontraban allí desplegadas. El alto mando alemán consideraba que la región, debido a su terreno boscoso y pantanoso, no era propicia para grandes ofensivas blindadas. En cambio, la prioridad estaba en Ucrania, donde se esperaba el ataque soviético. Este territorio, con su geografía mayormente llana, había sido el escenario de las ofensivas soviéticas a finales de 1943 y, en caso de caer, abriría el camino hacia Polonia y, posteriormente, Alemania. Además, la creciente amenaza sobre Francia influyó en la toma de decisiones estratégicas. Desde 1943, el frente occidental se convirtió en la prioridad del Reich, lo que provocó un significativo traslado de recursos. Mientras que en años anteriores el 80% de las fuerzas blindadas alemanas estaban desplegadas en el frente oriental, ahora esa cifra se había reducido a menos del 50%. La Luftwaffe, que tenía la tarea de defender a Alemania de los bombardeos aliados, también había desviado gran parte de sus escuadrones al oeste, dejando el control del aire en manos de la aviación soviética. En este contexto, el Grupo de Ejércitos Centro había ido perdiendo progresivamente su fuerza, con varias de sus unidades trasladadas a Francia o a Ucrania en previsión de futuras ofensivas enemigas. Un ejemplo de esto fue el traslado del segundo SS Cuerpo Panzer, que debilitó aún más la estructura de defensa en Bielorrusia, aunque teóricamente la línea del frente del Grupo de Ejércitos Centro se había reducido tras la pérdida de Crimea y la retirada del Grupo de Ejércitos Sur. En la práctica su situación se tornó aún más vulnerable, ya que su flanco sur quedó expuesto ante una posible ofensiva soviética desde Ucrania. Para entonces, el Grupo de Ejércitos Centro
se había convertido en una fuerza mayoritariamente de infantería, con una sola división blindada activa y la mayoría de sus tropas atrincheradas en ciudades fortificadas, cumpliendo órdenes directas de Hitler. La cobertura aérea era mínima. La Sexta Luftflotte, con base en Minsk, disponía de unos 800 aviones, pero solo 40 cazas. Me-109 estaban operativos, junto con 450 bombarderos, U-80, I-7 y G-111, una fuerza insuficiente para hacer frente a la supremacía aérea soviética. En vísperas de la ofensiva soviética, el Grupo de Ejércitos Centro contaba con 34 divisiones de infantería, 2 divisiones de campo de la Luftwaffe, 5 divisiones de seguridad y una única división Panzer, que apenas contaba con la mitad de sus efectivos. Además, había algunas divisiones húngaras en la retaguardia, sumando un total de 52 divisiones y 400.000 hombres. En términos de artillería, contaban con aproximadamente 9.500 piezas, incluyendo morteros, cañones de diverso calibre y baterías lanzacohetes. Sin embargo, a pesar de estos números, la superioridad de fuego del Ejército Rojo era abrumadora. En cuanto a las fuerzas blindadas, la situación era igualmente preocupante. El Grupo de Ejércitos Centro disponía de solo el 11% de los blindados alemanes presentes en el frente oriental, lo que equivalía a 553 vehículos de combate. De estos, 480 eran cañones de asalto, mientras que el resto correspondía a cazacarros especializados. En el sector de Orsha se desplegaron alrededor de 40 tanques Tiger, pero para el 23 de junio apenas 19 estaban operativos. Aunque el Grupo de Ejércitos Centro seguía siendo el más numeroso de los 4 grupos de ejército desplegados por Alemania en el este, su capacidad para resistir era mínima frente al impacto de una ofensiva masiva. Los soviéticos habían concentrado 2,4 millones de soldados, apoyados por 5.000 tanques, 36.000 piezas de artillería y más de 5.000 aviones, una fuerza arrolladora que superaba ampliamente cualquier intento alemán de defensa. Empieza la Operación Bagration, el golpe final. A las 4 de la madrugada del 22 de junio de 1944, exactamente 3 años después del inicio de la Operación Barbarroja, el Ejército Rojo desató una de las ofensivas más demoledoras del frente oriental. Un total de 5.000 piezas de artillería rugieron al unísono a lo largo de los 700 kilómetros que separaban Rusia y Bielorrusia, desmoronando las trincheras avanzadas del Grupo de Ejércitos Centro bajo un incesante bombardeo. El fuego de artillería no solo arrasó las defensas alemanas, sino que también cubrió el área con proyectiles de fósforo y humo, sembrando el caos entre las tropas enemigas. Mientras la artillería castigaba el frente, el Tercer Ejército del Aire ejecutó una brutal ofensiva aérea. En un total de 6.450 misiones, la aviación soviética aniquiló posiciones fortificadas, destruyó redes de comunicación y causó estragos en la retaguardia alemana. En el transcurso del ataque, la Fuerza Aérea Alemana sufrió un duro golpe, perdiendo 11 aviones en combate. La Operación Bagration había comenzado con una fuerza imparable. Tras el devastador bombardeo de artillería, llegó el asalto de la infantería soviética. A diferencia de las cargas masivas y descoordinadas de ofensivas anteriores, esta vez los ataques fueron metódicos y bien organizados. Según los informes alemanes, los soldados soviéticos avanzaban en formaciones compactas y coordinadas, apoyados por fuego de armas pesadas y con el respaldo cercano de unidades blindadas, listas para explotar cualquier brecha en las líneas enemigas una vez que la infantería rompiera el frente. Mientras tanto, en el saliente de Vitebsk, las defensas del Tercer Ejército Panzer comenzaron a desmoronarse bajo la presión de los ataques soviéticos. La situación era insostenible y resultaba evidente que el Ejército Rojo intentaba rodear la ciudad y atrapar en su interior a las 3 divisiones alemanas que la defendían. El mariscal Ernst Busch advirtió al alto mando del ejército alemán que la resistencia dentro de Vitebsk era imposible de sostener y solicitó autorización para una retirada. Sin embargo, la respuesta del alto mando alemán fue clara. No había refuerzos disponibles, ya que la prioridad seguía siendo la esperada ofensiva soviética en Ucrania. Incluso si el alto mando del ejército alemán hubiera permitido la retirada, Hitler no lo habría tolerado. Su orden era clara:
Las tropas debían resistir hasta el último hombre dentro de las defensas de la ciudad. Lo que los alemanes ignoraban en ese momento era que el sexto ejército de la Guardia ya había roto las líneas al norte de Vitebsk y que el general Iván Bagramián había dado luz verde a la segunda fase de la ofensiva. Su objetivo era claro: cerrar la pinza desde el sur y completar el cerco de la ciudad. Más al sur, en el sector del cuarto ejército alemán, las fuerzas soviéticas lograron penetrar en las defensas alemanas, pero sin alcanzar un avance decisivo. Su principal objetivo era tomar el control de la estratégica carretera Moscú-Minsk, que atravesaba el sector de Orsha. Esta zona, que ya había sido escenario de intensos combates en 1943, contaba con una densidad defensiva superior al resto del frente y estaba defendida por algunas de las mejores divisiones alemanas desplegadas en Bielorrusia. Entre ellas destacaba la 78ª División Sturm, que disponía de un centenar de cañones y unos 50 blindados, mientras que su flanco sur estaba cubierto por la 25ª División Panzergrenadier, una unidad bien equipada y organizada. Ante un enemigo tan bien posicionado, el Ejército Rojo diseñó un ataque meticuloso. 5 divisiones de infantería soviéticas fueron asignadas a este sector, con 3 de ellas encargadas de atacar en la zona sur, donde las defensas alemanas eran más sólidas. La ofensiva comenzó con el despliegue de unidades blindadas especializadas, cada una con 10 tanques T-34 equipados con rodillos antiminas, seguidos a 150 metros de distancia por un regimiento de carros pesados. A continuación, avanzaron los batallones de ingenieros de asalto, seguidos por otro regimiento de cañones autopropulsados, ISU-152. Finalmente, la infantería, apoyada por tanques lanzallamas, avanzó para consolidar el ataque. A pesar de la impresionante fuerza de este asalto, las defensas alemanas lograron resistir. Los hombres de la 78ª División Sturm, bien atrincherados y armados con Panzerfaust y ametralladoras MG-42, lograron contener momentáneamente la ofensiva soviética. Sin embargo, ante la abrumadora superioridad numérica era solo cuestión de tiempo hasta que los soviéticos encontraran un punto vulnerable. Poco después, 2 divisiones del 11º Ejército de la Guardia lograron abrirse paso al norte a través de un bosque, lo que permitió al general Iván Cherniakovsky explotar la brecha enviando un grupo mecanizado para consolidar el avance. Al percatarse del peligro, el mariscal Ernst Busch recurrió a sus últimas reservas y ordenó a la división Feldherrnhalle tomar posiciones en el río Dnieper, estableciendo una segunda línea defensiva en un intento desesperado por frenar el avance soviético. En el sector sur, en dirección a Bobruisk, la ofensiva soviética encontró su único punto de estancamiento. El terreno complicado, sumado a la feroz resistencia del 9º Ejército alemán, logró frenar temporalmente el avance del Ejército Rojo, aunque a un costo extremadamente alto para las fuerzas alemanas. Ante esta situación, el mariscal Konstantin Rokossovski decidió pausar el ataque y ordenó reanudarlo al día siguiente, pero esta vez precedido por un nuevo bombardeo masivo, tanto de artillería como de aviación, con el objetivo de desgastar aún más las posiciones enemigas. Al finalizar el primer día de combates, la ofensiva soviética avanzaba según lo previsto. Vitebsk estaba prácticamente cercada, y las unidades del 11º Ejército de la Guardia se acercaban peligrosamente a la estratégica carretera Minsk-Moscú. Sin embargo, el alto mando alemán, repitiendo los mismos errores cometidos en Francia días antes, siguió convencido de que el ataque principal se produciría en Ucrania, lo que llevó a descartar el envío de reservas desde el sur. Esta decisión resultaría catastrófica en los días siguientes. En el sector norte de la ofensiva, las tropas soviéticas lograron su primera victoria. Durante la noche del 23 al 24, el cuarto ejército consiguió abrir una brecha en las defensas del 9º Cuerpo alemán, avanzando hasta la segunda línea defensiva de la ciudad. Al mismo tiempo, el sexto ejército de la Guardia representaba una seria amenaza de cerco. A las 2:45 de la madrugada, se dio la orden al 9º Cuerpo de evacuar la segunda línea y retirarse hacia el oeste del río Dvina. Para el mediodía del 24, las unidades de vanguardia del Ejército Rojo alcanzaron la ribera oriental del río y podrían haberlo cruzado si los alemanes no hubieran destruido los puentes, a pesar de que aún tenían efectivos en el lado este. Esa misma mañana, el comandante Reinhardt
al mando del tercer ejército Panzer, comprendió que el plan soviético consistía en rodear Vítebsk. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Al final de la mañana, las fuerzas del sexto ejército de la Guardia y del 43º ejército lograron encontrarse al oeste de la ciudad, cerrando el cerco sobre el Liksk cuerpo de ejército. En un intento por romper el aislamiento, se propuso que la cuarta división de campo de la Luftwaffe atacara desde el suroeste, pero antes de actuar se solicitó autorización a Loka Hacha. Hitler, sin embargo, rechazó la propuesta, lo que obligó a Bush a ordenar al Lisa cuerpo de ejército intentar una ruptura desde dentro con 2 divisiones de la Luftwaffe, mientras que las otras 2 de infantería continuaban la defensa de la ciudad. A las 20:15, Hitler finalmente autorizó un intento de ruptura del cerco con la condición de que, en caso de éxito, las fuerzas se replegaran hacia la línea defensiva Tigre. Sin embargo, estableció un requisito inflexible: la 206ª División de Infantería, comandada por el general Hitter, debía permanecer en Vítebsk y resistir hasta el último hombre. La situación en el campo de batalla, sin embargo, avanzaba más rápido de lo que Berlín podía reaccionar. Cuando la cuarta división de la Luftwaffe intentó lanzar su ataque, se encontró a sí misma completamente rodeada en el pueblo de Ostrovno, perdiendo la oportunidad de intervenir. Con la caída del perímetro defensivo de Vítebsk, las unidades soviéticas aceleraron su avance para consolidar el cerco. Durante la tarde del 24, elementos de reconocimiento del primer cuerpo acorazado aseguraron un puente sobre el río Dvina, preparando el terreno para la fase final del asedio. Mientras tanto, la noche trajo nuevas dificultades para las fuerzas alemanas atrapadas. La cuarta división de la Luftwaffe, presionada en múltiples frentes, empezó a perder posiciones y solicitó desesperadamente suministros aéreos. Sin embargo, la supremacía aérea soviética hizo imposible cualquier operación de abastecimiento, dejando a la división sin refuerzos ni provisiones. La situación se tornó aún más grave cuando la sexta división de la Luftwaffe y la 246ª de Infantería quedaron también bajo amenaza directa del 39º Ejército Soviético. En un último intento por evitar la catástrofe, se pidió nuevamente permiso para evacuar la 206ª División y reforzar a las unidades cercadas. Hitler, en lugar de autorizar la retirada, envió un oficial en avión con órdenes claras. La ciudad debía ser defendida hasta el último hombre. Como resultado, las 2 divisiones atrapadas, junto con una parte de la 206ª, quedaron completamente aisladas al suroeste de Vítebsk, sin posibilidad alguna de escape. Para la tarde del 26, las tropas alemanas se aferraban desesperadamente a sus posiciones frente a los incesantes embates del 39º Ejército Soviético. Viendo que la situación era insostenible, el general Gollwitzer ideó un intento de escape nocturno, dividiendo sus fuerzas en la esperanza de que al menos una parte pudiera atravesar las líneas enemigas. A las 3:45 de la madrugada, envió un último mensaje cifrado a Reinhardt, solicitando información sobre las posiciones amigas y pidiendo apoyo aéreo para facilitar la huida. Aquella sería la última transmisión del Lisa cuerpo de ejército. Con la llegada del 27, las pocas unidades que lograron romper el cerco se encontraron en un terreno hostil, completamente aisladas y sin posibilidad de recibir ayuda. Acechadas por los partisanos, que no mostraban intención alguna de tomar prisioneros, los supervivientes vagaban sin rumbo en busca de un punto de contacto con el frente alemán. De acuerdo con los reportes soviéticos, cerca de 20.000 soldados alemanes murieron y otros 10.000 fueron capturados. En contraste, las cifras alemanas indicaban 5.000 bajas mortales y aproximadamente 22.000 prisioneros. Lo indiscutible es que solo un número reducido de combatientes logró alcanzar las líneas alemanas tras el colapso de Vítebsk. El brutal asalto soviético tomó desprevenido al alto mando del ejército, que aún mantenía la creencia de que la ofensiva en Bielorrusia no era más que una maniobra de distracción y que el golpe principal se desarrollaría en Ucrania. La obstinada negativa de Hitler a permitir una retirada estratégica había sellado el destino de miles de soldados, sacrificados en la inútil defensa de una ciudad que para entonces se encontraba muy por detrás del avance arrollador de las columnas blindadas soviéticas. Sin embargo,
La catástrofe de Vitebsk no era más que el preludio de una derrota aún mayor. A pesar del enorme esfuerzo ofensivo de las fuerzas soviéticas, el ataque lanzado al sur por 3 divisiones el día 23 apenas logró superar la primera línea defensiva alemana. La 78ª División no solo resistió con éxito, sino que inició la construcción de una segunda línea de defensa con el objetivo de ralentizar aún más el avance enemigo. Mientras la lucha se concentraba en la carretera Moscú-Minsk, la primera división de infantería de la Guardia encontró una ruta alternativa al norte de las posiciones alemanas, abriéndose paso a través de un área de bosques y pantanos. Una patrulla de reconocimiento descubrió que una vía férrea cruzaba la zona pantanosa, aunque angosta, ofrecía una posibilidad de avance. Apostando todo a esta opción, el general Galitsky ordenó el movimiento de sus reservas a lo largo de esta nueva ruta. Los alemanes, al detectar la maniobra, lanzaron un contraataque en la zona del lago Oreki el 24 de junio. Aunque el intento de frenar la ofensiva no tuvo éxito, la acción alemana provocó un retraso en los planes soviéticos, lo que obligó a redirigir al quinto ejército acorazado de la Guardia hacia el norte para reforzar a las tropas de Galitsky. Finalmente, el 25 de junio, el 11º Ejército de la Guardia logró romper la defensa de la 78ª División y comenzó su avance hacia Orsha. Esta penetración convenció al general von Tippelskirch de la necesidad de retirarse a una nueva línea defensiva en el río Dnieper para evitar el colapso total. Sin embargo, el OKH rechazó la solicitud de repliegue. Ante la negativa, Tippelskirch actuó con pragmatismo y, tras asegurar a sus superiores que lucharía hasta el último hombre, ordenó discretamente a sus unidades que comenzaran una retirada escalonada hacia la retaguardia. A pesar de sus esfuerzos, la autorización para abandonar Orsha fue negada directamente por Hitler. Al caer la noche del 26, el segundo cuerpo acorazado soviético logró rodear Orsha desde el norte, mientras que una brigada blindada completó el cerco por el oeste. La ciudad sucumbió entre la noche del 26 y la madrugada del 27, tras un asalto coordinado entre el 11º Ejército de la Guardia y el 31º Ejército, asegurando una victoria crucial para las fuerzas soviéticas. Tras la caída de Orsha, el quinto ejército acorazado de la Guardia recibió la orden de explotar la brecha y redirigir su avance hacia el suroeste. La mayor concentración de blindados soviéticos se puso en marcha con un objetivo claro: Minsk. Fue entonces cuando el alto mando alemán finalmente comprendió que no estaban frente a una simple maniobra de distracción, sino ante una ofensiva de gran escala. Aunque aún persistía la idea de que en Ucrania se preparaba otro ataque significativo, se tomó la decisión de reforzar al grupo de ejércitos centro con las unidades que le habían sido negadas un mes antes. El 26 de junio, la quinta división Panzer llegó a Minsk con la misión desesperada de frenar el avance soviético en la carretera Minsk-Moscú. En ese momento, la quinta Panzer aún mantenía un poder de combate considerable, contando con 70 tanques, Panzer, 55 Panzer IV y el 505 Batallón Pesado con 29 Tiger I. El plan defensivo consistía en establecer una línea de contención en el río Beresina, permitiendo que el cuarto ejército realizara una retirada organizada hacia posiciones más seguras. Sin embargo, al llegar a la zona del Beresina, los soldados de la quinta Panzer se encontraron con un escenario caótico. Miles de tropas en retirada se aglomeraban en los puentes sobre el río, intentando cruzar mientras dejaban atrás enormes cantidades de equipo militar. En medio de la confusión, vehículos y suministros eran abandonados en masa, mientras los constantes ataques de la aviación soviética convertían la retirada en una pesadilla. Lo que debía ser una línea defensiva clave se había convertido en un punto de desastre absoluto. Con el frente colapsando y las fuerzas enemigas avanzando sin resistencia significativa, la lucha por Minsk estaba a punto de convertirse en una catástrofe aún mayor para las fuerzas alemanas. El primer enfrentamiento tuvo lugar en la tarde del 28 de junio, en las proximidades de Krupki, cuando los tanques M4 Sherman del tercer cuerpo acorazado de la Guardia chocaron con los Tiger I del 505 Batallón Pesado. A pesar de sufrir enormes bajas, las fuerzas soviéticas lograron tomar la ciudad al amanecer del día 29. Sin embargo,
su avance fue finalmente detenido en Borisov, donde los ingenieros de la Quinta División Panzer lograron frenar su ofensiva. Mientras tanto, el 29º Cuerpo Acorazado consiguió cruzar el río Berecina por la zona de Studenka, pero un rápido contraataque del batallón de reconocimiento de la Quinta Panzer los obligó a retirarse. Con ese paso bloqueado, los soviéticos, apoyados por unidades de ingenieros, intentaron abrirse camino a través de los pantanos situados al noroeste de Borisov, logrando rodear las posiciones defensivas alemanas. El 29 de junio, los intensos combates entre el 11º Ejército de la Guardia y la Quinta Panzer cerca de Kostritsa marcaron el inicio de un colapso inminente para las fuerzas alemanas. Finalmente, el 30 de junio, la 216ª División consiguió cortar la carretera Moscú-Minsk, mientras que varias unidades soviéticas cruzaban el Berecina. El 29º Cuerpo Acorazado logró atravesar el río al norte de la Quinta Panzer, mientras que el tercer cuerpo mecanizado hizo lo propio más al sur, utilizando sus propios vehículos como improvisados obstáculos sumergidos para crear un vado. Al sur de Borisov, 3 divisiones del 11º Ejército de la Guardia también lograron cruzar el río, aniquilando la escasa resistencia ofrecida por 5 regimientos de la Feldgendarmerie. Aún más al sur, el 31º Ejército soviético cruzó el Berecina y arrasó las posiciones de la 31ª División de Infantería alemana. Entre el 30 de junio y el 1 de julio, las fuerzas soviéticas atravesaron el río en múltiples sectores sin encontrar una resistencia organizada capaz de frenar su avance. La Luftwaffe intentó varios ataques con cazabombarderos FW-190, con la esperanza de frenar el empuje blindado soviético. Sin embargo, la superioridad aérea soviética y la desorganización alemana impidieron que estas incursiones tuvieran algún impacto significativo en el campo de batalla. Con la pérdida del Berecina, el camino hacia Minsk quedaba prácticamente abierto para las vanguardias soviéticas. Finalmente, la Quinta División de Infantería de la Guardia cerró completamente el cerco alrededor de Borisov. Al mismo tiempo, el tercer Cuerpo Acorazado de la Guardia inició su asalto contra el puente del Berecina. Justo cuando los primeros T-34 intentaban cruzarlo, las fuerzas alemanas hicieron estallar los explosivos previamente colocados, destruyendo la estructura y bloqueando el paso. A pesar de la demolición, los combates continuaron entre las ruinas del puente, donde los defensores alemanes resistieron con fiereza. Sin embargo, el Ejército Rojo encontró otros puntos de cruce y poco a poco logró atravesar el río, llevando la batalla al interior de la ciudad. Bobruisk, la tempestad de acero en el frente sur. Mientras el tercer frente bielorruso avanzaba desde el norte en dirección a Minsk, el primer frente bielorruso, bajo el mando de Rokossovski, lo hacía desde el sur. En la jornada inicial, el avance fue limitado debido a las difíciles condiciones del terreno pantanoso, lo que impidió un progreso significativo. Sin embargo, el 24 de junio, la situación cambió radicalmente. Las fuerzas soviéticas lograron abrir brechas considerables en la línea defensiva de la 134ª División de Infantería, con penetraciones que en algunos sectores alcanzaron hasta 10 kilómetros de profundidad. Alarmado por la gravedad de la situación, el general Jordan, comandante del 9º Ejército alemán, solicitó al mariscal Busch autorización para desplegar la principal reserva disponible, la 20ª División Panzer. Sin embargo, la unidad aún estaba en proceso de reequipamiento y no se encontraba completamente operativa. Apenas disponía de 71 Panzer IV y solo la mitad de sus carros Panther estaban listos para el combate. Apenas la 20ª Panzer inició su avance, el 65º Ejército soviético explotó una brecha al sur de Bobruisk y lanzó un contraataque simultáneo. Rokossovski, viendo la oportunidad, ordenó al primer Cuerpo Acorazado de la Guardia avanzar por la misma brecha. Ante la amenaza de cerco, el general Jordan ordenó a la 20ª Panzer retirarse y dirigirse al sur. El repliegue fue lento debido al mal estado de las carreteras y la multitud de refugiados. Pronto, la vanguardia de la 20ª Panzer chocó con las fuerzas soviéticas al sur de Bobruisk. A pesar de destruir más de 60 blindados enemigos, los alemanes también sufrieron pérdidas significativas y no lograron frenar el avance soviético. Mientras tanto, en el norte,
El primer cuerpo acorazado de la Guardia estaba a punto de cercar a las tropas alemanas en la orilla este del Beresina. Temeroso de la reacción de Hitler, el mariscal Busch prohibió la retirada mientras aún existiera la posibilidad de contener a los soviéticos. El 26 de junio, la 20ª Panzer se replegó a las afueras de Bobruisk ante la presión del primer cuerpo acorazado desde el sur y el 9º cuerpo acorazado desde el este. Al día siguiente, el 9º cuerpo capturó los principales cruces del Beresina, bloqueando la retirada alemana y dejando varias divisiones de infantería atrapadas. Rokossovski aprovechó el colapso alemán, enviando al primer cuerpo mecanizado hacia el oeste para evitar cualquier contraataque desde Baranovichi. Ante la crítica situación, Busch y el general Jordan volaron a Alemania para intentar convencer a Hitler y al OKH de abandonar la estrategia de defensa a ultranza. La reacción de Hitler fue inmediata. Furioso, destituyó a Jordan el 27 de junio y al día siguiente relevó a Busch, nombrando al mariscal Model en su lugar. En lugar de reconsiderar su postura, reafirmó la orden de resistir a cualquier costo, condenando a miles de soldados al cerco inminente. Mientras tanto, en Bobruisk, la situación se deterioraba rápidamente. El primer frente bielorruso había atrapado a más de 40.000 soldados en un área de apenas 25 kilómetros de diámetro al este de la ciudad. Se llevaron a cabo varios intentos de ruptura, pero la artillería soviética los contuvo con fuego intenso. Poco después, la aviación soviética se sumó al ataque, causando estragos en las tropas cercadas. Según fuentes soviéticas, 10.000 alemanes murieron y 6.000 fueron capturados, mientras que los supervivientes lograron replegarse hacia Bobruisk, solo para quedar cercados nuevamente dentro de la ciudad pocas horas después. En un intento desesperado, Hitler ordenó el envío de la 12ª Panzer desde el Grupo de Ejércitos Norte, pero con solo 44 Panzer III y IV no pudo llegar a tiempo. El 27 de junio, la infantería soviética lanzó el asalto a la ciudad en un escenario similar al de Vitebsk. El OKH permitió un intento de fuga, con la condición de que al menos una división permaneciera en Bobruisk. A las 23 horas del 28 de junio, la infantería alemana, apoyada por los pocos blindados restantes de la 20ª Panzer, inició una ofensiva desesperada. Tras intensos combates, se identificó un punto vulnerable en el cerco al noreste de la ciudad y oleadas de soldados alemanes lo atravesaron en la oscuridad. Sin embargo, al amanecer fueron atacados por la infantería soviética antes de poder alcanzar las posiciones de la 12ª Panzer, que se encontraba a 20 kilómetros de distancia. Finalmente, unos 15.000 soldados lograron escapar, aunque desarmados y completamente desmoralizados. El 29 de junio, tras 2 días de encarnizados combates, Bobruisk cayó en manos soviéticas. En menos de una semana, el primer frente bielorruso había aniquilado o capturado 366 blindados y 2.664 piezas de artillería. Las bajas alemanas ascendían a 50.000 hombres, mientras que otros 20.000 habían sido hechos prisioneros. Con la destrucción total del 9º ejército, Rokossovski dio la orden de avanzar hacia Minsk. Su objetivo era, en conjunto con el tercer frente bielorruso, cercar al 4º ejército alemán y a los restos dispersos del 9º que aún lograban replegarse. Minsk en llamas, el último bastión alemán en Bielorrusia. A finales de junio, tanto el OKH como el propio Hitler finalmente comprendieron que la ofensiva en Bielorrusia no era un simple ataque de distracción, sino una operación a gran escala. Sin embargo, los refuerzos disponibles para el grupo de ejércitos centro eran escasos, por lo que Minsk tendría que ser defendida con las unidades que ya estaban en el terreno. La orden de Hitler de resistir a toda costa había convertido a las fuerzas alemanas entre Borisov y Minsk en un grupo desorganizado y desmoralizado. A pesar de ello, serían estos restos los encargados de frenar el avance de los 2 frentes soviéticos que se dirigían a la ciudad. Ante la gravedad de la situación, la única estrategia viable era retrasar el avance soviético el mayor tiempo posible, mientras se evacuaba la ciudad. Las fuerzas soviéticas atacaban Minsk desde 3 direcciones. La férrea resistencia de la 5ª Panzer en la carretera Moscú-Minsk obligó al 29º Cuerpo acorazado a desplazarse hacia el norte
avanzando a través de los bosques con escasa oposición, aunque a un ritmo más lento. Mientras tanto, el resto del quinto ejército acorazado continuaba su ofensiva en la carretera con apoyo del 11º ejército de la Guardia. En el sur, el segundo cuerpo acorazado de la Guardia logró cruzar el Berecina por Murovo el 1 de julio sin encontrar resistencia, lo que le permitió avanzar rápidamente hacia Minsk. Entre el 1 y el 2 de julio, la Quinta Panzer y los Tiger del 505 Batallón Pesado se enfrentaron en intensos combates contra el quinto ejército acorazado de la Guardia. Los alemanes defendían la única línea férrea que permitía la evacuación de la ciudad y se negaron a ceder terreno. Según sus informes, lograron destruir 295 blindados soviéticos, 125 de ellos abatidos por los Tiger del 505. Sin embargo, esta resistencia resultó costosa. Para el 8 de julio, la Quinta Panzer apenas disponía de 18 tanques operativos, mientras que todos los Tiger del 505 habían sido destruidos o estaban fuera de servicio. Siguiendo su patrón habitual, Hitler declaró Minsk una ciudad-fortaleza. Sin embargo, solo 1.800 soldados estaban inicialmente en la ciudad, con la llegada posterior de otros 12.000. Por primera vez, Hitler cedió y permitió la evacuación el 2 de julio. En la madrugada del 3 de julio, el segundo cuerpo acorazado soviético alcanzó el sector sur de Minsk. Poco después, la cuarta brigada acorazada cargó con la mayor cantidad de infantería posible sobre sus blindados y se abrió paso a través de las debilitadas defensas alemanas. Horas más tarde, el primer cuerpo acorazado de la Guardia del Primer Frente Bielorruso se sumó al ataque desde el sureste. En los días siguientes, otros 2 ejércitos soviéticos se unieron a la ofensiva. Con la caída de Minsk, el primer gran objetivo de la operación Bagration se había cumplido. El cerco de Minsk atrapó a un gran número de soldados alemanes al este de la ciudad, ya que muchas divisiones aún estaban cruzando el Berecina cuando se completó el aislamiento. De inmediato, la infantería soviética inició operaciones para eliminar estos focos de resistencia. Durante los primeros días de julio, los intentos alemanes de fuga fueron relativamente organizados, lo que permitió a varias unidades abrir brechas en las líneas soviéticas y retirarse con cierto orden hacia el oeste. Sin embargo, con el paso de los días, la escasez de suministros y municiones debilitó su capacidad de lucha, reduciendo gradualmente las posibilidades de escape. Para el 9 de julio, la última posición de resistencia alemana fue aniquilada, aunque la infantería soviética continuó rastreando la región durante semanas en busca de soldados rezagados. Según las estimaciones, de los 15.000 hombres cercados al este de Minsk, solo alrededor de 1.000 lograron escapar. La rapidez del avance soviético también superó a numerosas unidades del 9º Ejército y del 3er Ejército Panzer, aunque éstas lograron retirarse hacia el norte. Para entonces, el grupo de ejércitos centro prácticamente había sido aniquilado. 17 divisiones fueron completamente destruidas y las bajas alemanas alcanzaban los 300.000 hombres, de los cuales la mitad fueron capturados. La desaparición del GEC representó la peor derrota militar de Alemania en toda la Segunda Guerra Mundial. En menos de 2 semanas, el Ejército Rojo había eliminado más divisiones y provocado más bajas al enemigo que las sufridas por los alemanes en Stalingrado. Esta devastadora brecha en las líneas defensivas obligó al alto mando alemán a trasladar refuerzos desde los grupos de ejércitos norte y sur, debilitando gravemente ambos frentes. El colapso del grupo de ejércitos centro dejó a Alemania sin una barrera efectiva en Bielorrusia. La puerta hacia el corazón del Reich estaba completamente abierta. Tormenta de acero. La ofensiva Lvov-Sandomierz. El OKH tenía claro que el grupo de ejércitos sur, también conocido como Ucrania Norte, sería el próximo objetivo de una ofensiva soviética, aunque desconocía la fecha exacta. Tras haber enviado parte de sus fuerzas como refuerzo al grupo de ejércitos centro, el GES se encontraba debilitado, lo que los soviéticos no tardarían en aprovechar. Frente a ellos se desplegaba una de las mayores concentraciones del Ejército Rojo, el primer frente ucraniano del mariscal Koniev, con más de 1 millón de soldados, 1.600 tanques, 14.000 piezas de artillería y morteros y 2.800 aviones. Además,
contaría con el apoyo del primer frente bielorruso de Rokossovski, posicionado más al norte. Bajo el mando del general Harpe, el Grupo de Ejército Sur contaba con 5 divisiones Panzer, una motorizada y 34 de infantería. Semanas antes, hubiera estado en condiciones de enfrentarse de igual a igual a las fuerzas de Koniev, pero tras el traslado de tropas al norte, sus efectivos se habían reducido a 900.000 soldados, 900 tanques, 9.000 piezas de artillería y 700 aviones. Sin embargo, sus defensas eran profundas y fortificadas, alcanzando hasta 30 kilómetros en algunos sectores. La magnitud de la concentración soviética hacía imposible ocultar el punto de la ofensiva, que claramente se dirigía hacia Lvov. Consciente de la táctica soviética de barreras de artillería masivas, el mando alemán comenzó a replegar su artillería a posiciones traseras para minimizar las pérdidas. Koniev detectó el movimiento y decidió adelantarse. Sin esperar el bombardeo inicial, el 13 de julio lanzó a su infantería contra las líneas alemanas. Los defensores, esta vez con apoyo de su artillería y de la Luftwaffe, opusieron una feroz resistencia. Sin embargo, la abrumadora superioridad soviética terminó imponiéndose. Tras 2 días de intensos combates, el Ejército Rojo rodeó la ciudad de Brody, mientras el 13º Ejército abrió una brecha en el frente, permitiendo que las fuerzas mecanizadas avanzaran hacia el norte. Los alemanes mantenían una fuerte resistencia al este del Lvov, lo que llevó al general Harpe a recurrir a su reserva estratégica. Los días 14 y 15 de julio envió a la 1ª y 8ª divisiones Panzer para intentar frenar la ofensiva soviética. Mientras tanto, Koniev, que tenía órdenes de no emplear sus blindados hasta que la infantería rompiera las defensas enemigas, se dio cuenta de que la resistencia alemana no cedería sin apoyo acorazado. El 16 de julio ordenó al Tercer Ejército Acorazado de la Guardia avanzar a través de un estrecho pasillo en Koltov, seguido al día siguiente por el Cuarto Ejército Acorazado. El 17, la vanguardia soviética alcanzó el Lvov y se enfrentó a los blindados alemanes. La situación empeoró para la Wehrmacht el 18 de julio, cuando Rokossovski unió su ofensiva a la de Koniev, lanzando un ataque en dirección a Kovel. Tras 2 días de intensos combates, la línea defensiva alemana fue superada y Rokossovski puso rumbo a Lublin, adentrándose en territorio polaco. Ese mismo día, el fallido atentado contra Hitler en Prusia Oriental, sumado a las constantes derrotas en Francia y el Frente Oriental, hundió la moral de las tropas alemanas, que comenzaban a ver la guerra como una causa perdida. En Lvov, la ofensiva soviética avanzó más lentamente de lo esperado. El asalto blindado inicial fracasó debido a los terrenos pantanosos que rodeaban la ciudad, lo que permitió a Harpe reforzar la defensa con unidades de infantería. Koniev, por su parte, evitó comprometer más blindados en un avance difícil. Cada día de resistencia en Lvov representaba un valioso tiempo ganado para los alemanes, que se apresuraban a reforzar su nueva línea defensiva sobre el río San. Sin embargo, el 22 de julio, la ciudad de Brody cayó en manos soviéticas. Con 30.000 soldados alemanes capturados y varias divisiones soviéticas liberadas, la presión sobre Lvov aumentó significativamente. Ante la llegada de refuerzos del primer frente bielorruso, Koniev decidió no esperar más y el 24 de julio lanzó el asalto sobre la ciudad. En lugar de resistir hasta el final, la guarnición alemana ignoró las órdenes de mantenerse firme y optó por evacuar la ciudad la noche del 26, retirándose hacia los Cárpatos. Al amanecer del día siguiente, Lvov cayó en manos soviéticas. Ese mismo 27 de julio, el Tercer Ejército Acorazado de la Guardia tomó la ciudad de Przemysl en un rápido asalto. El 27 de julio de 1944, el colapso del sistema defensivo en Galitzia se hizo inevitable cuando el primer frente ucraniano tomó Lvov y Przemysl, previamente evacuadas por las fuerzas del Eje. Estos avances permitieron que, en cuestión de horas, el Tercer Ejército Blindado de la Guardia cruzara por primera vez el río Vístula, estableciendo una cabeza de puente cerca de Magnuseu, que rápidamente se expandió a 5 kilómetros de ancho y 3 de profundidad. En un intento por recuperar la orilla occidental, el Cuarto Ejército Panzer lanzó múltiples contraataques, pero el primer frente ucraniano respondió desplegando al 13º Ejército y una gran concentración de artillería.
no solo repelieron los asaltos alemanes, sino que ampliaron la cabeza de puente hasta los 20 kilómetros, situándose a solo 65 kilómetros de Varsovia. El avance en el este de Polonia comenzó a ralentizarse a finales de julio de 1944. El segundo frente bielorruso se encontró con dificultades en el bosque de Augustov, donde los restos del cuarto ejército alemán ofrecieron una feroz resistencia. En Lipsk, lograron recuperar temporalmente la ciudad antes de ser expulsados nuevamente por los soviéticos, e incluso destruyeron 180 blindados enemigos en otro enfrentamiento. Sin embargo, la defensa alemana apenas pudo sostenerse. Una vez que las tropas soviéticas desmantelaron las fortificaciones de la 50ª División de Infantería en Nemansk y Svislok, la caída de Bialystok era inminente. El 27 de julio, las fuerzas acorazadas soviéticas entraron en la ciudad, consolidando su control sobre la región. A finales de julio de 1944, el Ejército Rojo lanzó su ofensiva final en el sur de Letonia, con el segundo frente báltico superando las defensas de la línea Panther y el primer frente báltico capturando la ciudad de Daugavpils. Durante la operación, un grupo de tanques Tiger emboscó a las fuerzas soviéticas en Krivani, destruyendo 23 blindados enemigos, incluidos 6 IS-2 Stalin y 17 T-34, además de 6 piezas anticarro, sin sufrir pérdidas propias. Pocos días después, las unidades mecanizadas del Tercer Frente Bielorruso lograron rodear y capturar varias columnas alemanas, avanzando rápidamente. El 28 de julio, tomaron el crucial nudo ferroviario de Šiauliai y, al día siguiente, alcanzaron la aldea pesquera de Klapkalis en la costa del mar Báltico, separando completamente al grupo de ejércitos norte del grupo de ejércitos centro. Los contraataques del eje resultaron inútiles. Entre el 30 y el 31 de julio, las fuerzas soviéticas ampliaron el corredor conquistando Virsay, Bauska, Yoniskis y Jelgava, así como el puerto de Tukums en el Golfo de Riga. Incapaz de revertir la situación y tras la ocupación de unas 900 localidades en un avance de 230 kilómetros, el 1 de agosto el mando alemán ordenó la evacuación de los últimos 10.000 soldados del noreste de Lituania. Al final del día, la ciudad de Kaunas cayó en manos del Ejército Rojo. El 1 de agosto de 1944, el primer frente bielorruso, bajo el mando del mariscal Konstantin Rokossovski, inició una ofensiva adicional dentro de la Operación Bagration, impulsada por orden directa de Joseph Stalin. Su objetivo era alcanzar Varsovia en paralelo con el levantamiento del Armia Krajova. La avanzada comenzó con el 8º Ejército de Guardias del general Vasily Chuikov, que cruzó el Vístula en 83 vehículos anfibios Du-Cab, y el segundo ejército blindado del general Alexei Radzievsky, que desplegó 540 tanques, incluyendo 313 T-34, 24 IS, 2 Stalin, 93 Sherman y varios cazacarros Su-85, Su-76 y Su-57. Tras cruzar el río, las fuerzas soviéticas capturaron Siedlce, destruyendo un tren blindado alemán, para luego tomar Radzimin y el puente de Zekse, situándose a solo 12 kilómetros de Varsovia. Parecía que el Ejército Rojo estaba a punto de alcanzar la capital polaca cuando el segundo ejército blindado cometió un error fatal. Al avanzar en paralelo al Vístula, entre los ríos Liwiec y Czarna, quedó en una posición extremadamente vulnerable, sin protección en los flancos. El mariscal Walter Model detectó rápidamente esta debilidad y reunió una fuerza blindada para lanzar un contraataque. Su grupo de combate incluía la tercera división SS Panzer Viking, la división Panzer Hermann Göring y las cuarta y 19ª divisiones Panzer, con un total de 279 tanques, entre ellos 114 Panther, 109 Panzer IV, así como cazacarros Panzerjäger IV, Marder III y Stuck III. El 2 de agosto de 1944, la fuerza blindada alemana atacó por sorpresa, destruyendo primero los convoyes de suministros soviéticos y luego desmantelando sistemáticamente las unidades acorazadas. Sin combustible suficiente para maniobrar, los soviéticos no pudieron replegarse ni reorganizar sus líneas. En solo 24 horas, el segundo ejército blindado quedó cercado el 3 de agosto,
y tras una lucha desesperada, fue completamente destruido el 5 de agosto. En la batalla, los soviéticos perdieron más de 500 tanques, mientras que las fuerzas alemanas sufrieron unas 100 bajas en sus blindados. La destrucción del segundo ejército blindado soviético permitió al Eje lanzar una contraofensiva local, logrando recuperar Radzimin y obligando al primer frente bielorruso a replegarse hacia el enclave de Wołomin. Con este revés, la ofensiva hacia Varsovia quedó descartada, dejando a la resistencia polaca del Armia Krajowa sin apoyo. Finalmente, la ciudad sería aplastada por las fuerzas alemanas y no caería en manos soviéticas hasta 1945. A principios de agosto, el Ejército Rojo se encontraba al límite de sus capacidades, con los suministros agotados y sin reemplazos suficientes para cubrir las enormes pérdidas en hombres y blindados. Mientras tanto, el Grupo de Ejércitos Centro había logrado reorganizarse tras sus derrotas previas, estableciendo una sólida línea defensiva que se extendía desde Memel en Lituania hasta Puławy en Polonia, abarcando 625 kilómetros de trincheras y fortificaciones. Ante la imposibilidad de continuar el avance en ese sector por al menos 6 meses, Joseph Stalin decidió dar por concluida la Operación Bagration. El 5 de agosto de 1944, la Operación Bagration llegó a su fin a las puertas de Varsovia, específicamente en Wołomin. Desde su inicio, el 22 de junio, el Ejército Rojo había recorrido 600 kilómetros desde las afueras de Orsha, en Bielorrusia, hasta el río Vístula, en Polonia. Durante esta arrolladora ofensiva, el Grupo de Ejércitos Centro fue completamente destruido. El Grupo de Ejércitos Norte quedó aislado en la costa del Mar Báltico y el Grupo de Ejércitos Ucrania Norte sufrió severos daños. En el transcurso de la campaña, 28 divisiones del Eje fueron aniquiladas, aunque el costo para la Unión Soviética fue elevado. Los primeros, segundos y terceros frentes bielorrusos, junto con los primeros y segundos frentes bálticos, quedaron demasiado debilitados para emprender nuevas ofensivas hasta 1945. Las pérdidas soviéticas ascendieron a 1.058.603 bajas, con 243.460 soldados muertos y 815.143 heridos, además de la destrucción de 4.226 tanques, 3,829 piezas de artillería y 822 aviones. Por parte del Eje, las bajas alcanzaron los 417.000 hombres, 409.000 alemanes, 7.000 ucranianos y 1.105 franceses del régimen de Vichy, de los cuales 360.000 fueron muertos o heridos y 57.000 capturados. También se perdieron 200 tanques, 1.300 cañones y 57.000 vehículos. Sin duda, la Operación Bagration representó el mayor desastre militar del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial, superando ampliamente la derrota en Stalingrado. La desaparición del Grupo de Ejércitos Centro, un hecho sin precedentes en el frente oriental, permitió al Ejército Rojo recuperar Bielorrusia, Galitzia, el este de Polonia, el sur de Letonia y la mitad de Lituania. Aunque el Eje logró estabilizar el frente temporalmente, la situación solo se sostuvo hasta inicios de 1945. Una vez recuperada de sus pérdidas, la Unión Soviética lanzó su siguiente ofensiva sobre el Vístula, asegurando la ocupación de Polonia y Prusia Oriental, y avanzando hasta Berlín, lo que precipitó la caída del Tercer Reich y el final de la Segunda Guerra Mundial.